Buenos días. Vamos a tratar hoy de los conflictos colectivos. En las relaciones sociales se producen todo tipo de conflictos de intereses o de derechos. Y los conflictos laborales son una especie de esos conflictos que se presentan en la sociedad. Por lo general, los conflictos laborales son producto del desequilibrio económico, de la injusticia social, que es algo típico de las relaciones laborales. Con la llegada de la acción sindical, la situación cambia y los conflictos toman otra dimensión. Esto produce que se los clasifique los conflictos laborales en dos tipos de conflictos: los conflictos individuales y los conflictos colectivos. Por lo general, los conflictos individuales surgen producto de la interpretación y de la aplicación de los contratos individuales o de los derechos que atañen a un trabajador en particular, o a los trabajadores en particular, derivados pues de esos derechos, perdón, de los derechos derivados de la ley o del contrato individual de trabajo. Por otra parte, tenemos los conflictos colectivos. Los conflictos se manifiestan, los colectivos se manifiestan como una acción colectiva que persigue la satisfacción de un interés colectivo, no de un interés individual. El carácter colectivo del conflicto es algo que se produce en la era industrial, o es un producto de la era industrial, como también las organizaciones sindicales son un producto de la era industrial. En general, los derechos colectivos de los trabajadores. Y el sistema judicial ordinario, que es el llamado a resolver los conflictos que se producen en el seno de la sociedad, no es apto para la solución de este tipo de conflictos colectivos. Generalmente es. Hablemos un poco de la evolución de los conflictos colectivos. Bueno, por lo general, los conflictos colectivos se asocian también con el derecho de huelga. Y cuando hablamos de la evolución de los conflictos colectivos, nos referimos también en parte al derecho de huelga. Ahora, hemos dicho que los conflictos colectivos, y en especial la huelga, son producto del área industrial. Eso quiere decir que en la actividad no se producían conflictos sociales. Sí, se producían conflictos sociales, pero no del tipo y de las características de los conflictos colectivos que, que vemos hoy en día en materia de trabajo. Bueno, la primera, llamémoslo huelga o conflicto social, que se conoce en la historia, es el caso de unos trabajadores egipcios del nuevo imperio bajo Ramsés III. Esos trabajadores construían las tumbas del faraón y varias veces se paralizaron los trabajos para protestar por el salario y el maltrato de los obreros. Esto es por los años 1200 antes de Cristo. Otro conflicto que conocemos, y lo conocemos en los textos bíblicos, está narrado en el capítulo 5 del Éxodo, y es un movimiento colectivo dirigido por Moisés, que en el fondo es un conflicto por la situación de esclavitud en que se encontraba el pueblo de Israel, ¿verdad?
durante un largo tiempo que estuvieron sometidos prácticamente a esclavitud por los egipcios. Bueno, el espíritu de armonía que caracterizaba la civilización griega no conjugaba muy bien con ese tipo de conflictos sociales. Por eso en la civilización griega no tenemos noticia de esto. Y, en cambio en Roma, sobre todo en los comienzos del imperio y antes durante la república, eran comunes los conflictos del pueblo romano que exigía trigo para el pan, porque el pueblo romano, en realidad los ciudadanos romanos, no trabajaban, sino que esperaban que el gobierno les diera lo que necesitaba, pan y circo. Cualquier coincidencia con la realidad actual, ustedes la conocen. De manera tal que los cónsules en la época de la República o los emperadores en la época del imperio le suministraban pan y circo al pueblo romano para tenerlos tranquilos. Sin embargo, a veces cuando alguna cosecha del África o de Sicilia salía mal, pues y no llegaba el trigo a tiempo, pues se producían conflictos, pero que no tienen nada que ver con los conflictos actuales. Por lo general, las civilizaciones antiguas fueron ajenas a las luchas obreras. ¿Por qué? Porque era otro sistema de trabajo como ustedes lo debieron haber visto. Tenemos que llegar a la Edad Media, o casi al final de la Edad Media, para ver una primera etapa de los conflictos colectivos. Lo primero que hacen los reyes, los monarcas absolutistas de esta época, era prohibir cualquier tipo de reclamo, de cualquier tipo de conflicto planteado por la sociedad o en las sociedades que tenía él. Por eso en el año 1303, en Inglaterra, el rey Eduardo I prohibió cualquier acuerdo cuya finalidad tuviera como cualquier acuerdo, con cualquier concertación por parte de un grupo de personas cuya finalidad fuera la de modificar la industria, el monto de los salarios o la duración del trabajo. Bueno, prohibiciones similares a estas se dieron en Alemania y en Francia, también en el siglo XIV y en el siglo XV. Evidentemente que la estructura corporativa que se dio en la Edad Media, las corporaciones medievales, y que duraron hasta bien entrada la época moderna, 1700 y tanto, pues no permitía que surgieran conflictos. Las organizaciones, digamos, precursoras de los sindicatos, como eran las asociaciones de compañeros, eran medio clandestinas y todas sus actividades eran clandestinas y esto no favorecía los conflictos sociales. Bueno, llegada después de la Revolución Francesa, a pesar de que comienza ya la era industrial y comienza ya el tipo de organización de trabajo que desarrolló la era industrial, sin embargo, no existían al principio sindicatos y todo esto estaba dominado por las ideas liberales que prohibían cualquier tipo de asociación. Y no solamente prohibían cualquier tipo de asociación, sino cualquier tipo de actividad que llevara a un conflicto. El Código Penal francés
castigaba con penas como un delito, no solamente la asociación, sino también cualquier actividad como una huelga que fuera a entorpecer el proceso productivo. En Inglaterra, en el año de 1859, se produce una ley, la Molestation of Workmen Act, por la cual se prohibía y se establecía prisión para cualquier tipo de trabajadores que se inmiscuyera, se implicara en una huelga. Así como cuando vimos los sindicatos, vimos que después, ya a finales, en las últimas décadas del siglo XIX, se comienzan a tolerar las organizaciones sindicales, también se comienza a tolerar la huelga. La huelga deja de ser un delito, pero no se convierte todavía en un derecho. La primera justificación de la huelga surge del derecho natural. Así como las personas tienen el derecho de trabajar o de no trabajar, hay libertad para trabajar o no trabajar, así tienen derecho a dejar de trabajar, es decir, el aspecto negativo de la libertad de trabajo. Yo tengo derecho de trabajar, soy libre de trabajar en lo que quiero, pero también soy libre en el sentido de que nadie me puede obligar a mí a trabajar. Y esa es la primera justificación que se le da a la huelga. La huelga entonces se ve acá como una especie de derecho negativo, el derecho de no trabajar. Pero no traía la facultad de hacerlo, de dejar de trabajar, y ni siquiera la posibilidad de suspender labores en una negociación. De manera tal de que el que no trabajaba, bueno, ejercía su derecho, pero también se exponía a las consecuencias que se derivaban del no cumplimiento de una obligación que había contraído en un contrato de trabajo de trabajar. Bueno, poco a poco las ideas socialistas van sensibilizando a la opinión, las huelgas se toleran, pero el derecho del siglo XIX, que es un derecho que se caracteriza por el individualismo, pues le costaba entender que la huelga era un derecho o verlo como un derecho colectivo y solo le suprime el carácter delictual. Sin embargo, la lucha por lograr la legalización de los conflictos colectivos y sobre todo de la huelga sin que dé motivo a sanciones, continuó y continuó. Y continuaban los disturbios. Los trabajadores se exponían a sanciones, pero también luchaban contra esas sanciones. Hasta que en Inglaterra, a raíz de unos disturbios que se produjeron en el año 1875, se produce la derogación de la ley de 1871 que consideraba un delito la huelga. Y en 1906, una ley británica determina que los sindicatos, trade unions, como se llama, como se dice en inglés, no eran responsables por su participación en una huelga. No se les podía exigir
responsabilidad por su participación en una huelga. En Francia, el sindicalismo revolucionario, sobre todo de finales del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, promueve la acción directa, es decir, la lucha obrera en todas sus manifestaciones. Y todo ello forma parte del reconocimiento de la huelga como un derecho y como un derecho colectivo. Así llegamos al año de 1917. En el año de 1917, como ustedes recordarán, se produce la Constitución Mexicana de 1917. Y esa Constitución contiene un artículo, en el artículo 123, en que eleva al rango constitucional una serie de derechos de los trabajadores. O sea, los principales derechos consagrados para los trabajadores. Y en ese célebre artículo 123 se dice que las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Es el primer reconocimiento jurídico de la huelga como un derecho. Luego tenemos el preámbulo de la Constitución francesa de 1946, que es considerado por formando parte del bloque constitucional. El preámbulo dice que el derecho de huelga se ejerce dentro del cuadro de las leyes que lo reglamentan. La Ley del Trabajo de 1928 suprime el carácter ilícito de la huelga, pero no la legaliza. La Ley de 1936, bajo el influjo de la Ley Federal del Trabajo de 1931, reconoce la huelga como un derecho. Y habrá que esperar hasta la Constitución de 1947 para que se reconozca como un derecho constitucional el derecho de huelga. Hablemos ahora de qué son los conflictos colectivos. Lo primero que se nos viene a la mente, en un sentido no muy propio, es que un conflicto colectivo es aquel conflicto que envuelve a una pluralidad de trabajadores. Sin embargo, este concepto es un concepto muy parcial y sobre todo no es exacto. En la Ley Orgánica del Trabajo derogada, el artículo 5 distinguía entre conflictos de derechos y entre conflictos individuales y conflictos colectivos. Los conflictos individuales pues se sometían al conocimiento de los jueces, del Poder Judicial, mientras que la solución de los conflictos colectivos se sometía al conocimiento de las autoridades de trabajo, de la administración del trabajo, pero de acuerdo a lo pactado con la ley, por lo general eran las mismas partes que quienes lo solucionaban, trataban de solucionar. Sin embargo, esto también es una interpretación simplista considerar que los conflictos individuales son conflictos sobre derechos, mientras que los conflictos colectivos son conflictos sobre intereses. Voy a explicar un poco qué es eso de conflictos de derechos y conflictos de interés. Conflicto de derechos. Un trabajador
es despedido de su trabajo. Ahí hay un conflicto de derechos, porque los trabajadores tienen derecho a no ser despedidos sin justa causa. Entonces, tendría que venir el juez a determinar si existe o no justa causa para despedir a ese trabajador. Ese es un conflicto de derechos. O un trabajador que considera que le deben una cantidad de dinero por prestaciones sociales y demanda que se las paguen. Conflicto de derechos, porque se va a basar en los derechos establecidos en la ley o en las convenciones colectivas o el contrato individual que van a determinar el derecho que le corresponde a ese trabajador por ese concepto y con base en los salarios establecidos o bien por la ley o por decreto o bien por la convención colectiva o el contrato individual. O sea, siempre hay una norma jurídica que aplicar. Mientras que los conflictos de intereses serían el caso de unos trabajadores que solicitan un aumento de salario. Esos trabajadores que solicitan el aumento de salario no pueden alegar en su favor la existencia de una norma previa establecida o en una convención colectiva o por una ley que diga que les tienen que aumentar el salario. Sino que allí lo que plantean es una aspiración que tienen de que les aumenten el salario. Pero no pueden alegar, mire, es que la norma tal dice que nos tienen que aumentar el salario, ¿no? Porque entonces sería un conflicto de derechos. Sin embargo, los conflictos colectivos van mucho más allá. Mariano Thyssen-Baum dice que los conflictos colectivos se distinguen de los conflictos individuales por una serie de características. Por unos caracteres que son intrínsecos y por unos caracteres extrínsecos. Caracteres intrínsecos, el objeto de la divergencia. En los conflictos colectivos se pone de manifiesto la primacía de un interés colectivo. Es el interés del grupo, el interés de la profesión. No es el interés de un trabajador o de unos trabajadores individualmente considerados. En segundo lugar, por lo general, los conflictos colectivos se caracterizan por el enfoque jurídico que se les da. En los conflictos individuales priva más el aspecto patrimonial, me deben esto, esto. Y en los conflictos colectivos, evidentemente que muchas veces hay un conflicto patrimonial, pero priva más el interés de la persona como tal. Y por lo general en los conflictos de trabajo siempre ello es así. El interés de la persona priva más sobre el interés patrimonial. Pero en los conflictos colectivos hay unos caracteres de naturaleza extrínseca. Mire, que un trabajador demande a su patrono porque no le han pagado las prestaciones sociales o no le han pagado unas horas extras que le debían. Bueno, eso no pasa. Pero cuando un colectivo de trabajadores plantea un conflicto y amenaza con una huelga o llega a la huelga, eso tiene más repercusión social. Eso trasciende al conglomerado social. Y otra cosa que la caracteriza es que los conflictos colectivos siempre está presente la acción gremial. Caldera dice que los conflictos colectivos son aquellos que tienen por objeto condiciones de trabajo siempre que no demande interpretación de disposiciones legales o de las contenidas en los contratos de trabajo. De la Cueva, por su parte, dice que se entiende por conflicto colectivo la controversia de naturaleza económica sobre la creación, modificación o supresión de condiciones generales de trabajo y las de carácter jurídico que versan
sobre el derecho a la existencia o a la libertad de los grupos profesionales o a la interpretación genérica o aplicación del contrato colectivo de trabajo siempre que se afecte un interés profesional. Fíjense que es muy importante que para De la Cueva, un conflicto colectivo puede versar también sobre un derecho, pero cuando ese derecho que está en juego afecte un interés profesional o afecte los intereses del grupo profesional. Alfonso Guzmán destaca ese interés común, ese interés colectivo que caracteriza a los conflictos colectivos. Dice, bueno, un conflicto colectivo se presenta cuando está presente un interés común, un interés profesional, un interés de la profesión. Eso no quiere decir que es el interés del sindicato, no, el interés del conglomerado de trabajadores que ejercen una profesión determinada. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español se pronuncia porque el interés, lo que caracteriza el conflicto colectivo es el interés complejo del grupo considerado como una unidad y que afecta al grupo profesional. Eso es lo que caracteriza el conflicto colectivo. El problema es que a veces un conflicto individual se lo trata como si fuera un conflicto colectivo. Por eso es bastante difícil dar un concepto abstracto, sino que hay que tener en cuenta también los aspectos extrínsecos que también importan y afectan a los conflictos colectivos. Dejémoslo por hoy